Este es el episodio número 6. Number 6. Número 6. Mes, ¿Y qué mes y piensas? medio. De ¿Qué los pienso? últimos 5 episodios que hemos hecho hasta ahora. Que estuvo genial. Sí. Sí. Sí, Muy sí. bueno, muy entretenido. Muy entretenido. Me Hemos gusta hablado escucharlo. sobre varias cositas. temas. Ujú. Atlántida, Sí. Atlantis, Atlántida, tecnología. tecnología, el sermón favorito, Sí. Sí. El apellido de Adán. el apellido. El apellido de Adán. Madre mía. Sí, hasta súper bien. Los pues. caballos con diarrea, Sí, que son más rápidos, dice. sí. Incomprobable. Incomprobable. Pues muy bien. Aaron, cuéntanos de tu vida, de tu día, de la semana. Mi vida va bien. Oh, con esa voz encima. Mi vida va bien. Mi vida va bien. No, bueno, es martes, pues no quiero decir mi semana muy bien. No, hoy siento un poco resfriado. Creo que se nota en mi voz un poquito, pero está mejor que estaba ayer. Que ayer yo estaba fatal. ¿Ah, Mi sí? voz, yo hablaba como una rana. Ah, sí. ¿Tuvieron visita esta semana en la casa, no? Sí. Ujú. Bueno, en Sí, la sí. iglesia tuvimos. De Ohio. Sí, una familia de Ohio. Y el pastor. Eran Sí. dos familias. Dos familias. Hablo de ellos como si fueran una familia. Claro. Sí. Es que eran sí. todos parecidos, ¿eh? Y vienen de la misma iglesia. Son de la misma familia. Ah, La misma familia. con incluso. razón. Sí, claro. Y sí, fue bien. Yo no podría pasar un montón de tiempo con ellos porque yo estaba trabajando, pero bueno, fue bien. El sábado... El faraón no te dejó libre. No, qué faraón. Ora a Dios Ay, para que te den faraón. permiso, Aarón. ¿Quién es el faraón tuyo, Aarón? ¿Está aquí en estos momentos? Si está aquí, golpea Bueno. dos veces. Sí. Pues mira, A mi pueblo. yo quiero empezar esta tarde con una pregunta. Empezamos duro, ¿eh? ¿Qué importancia tiene el trabajo para nosotros o para el hombre en sí? Pues, Bueno, yo creo por que... culpa de Eva tenemos que trabajar. Por culpa, bueno, no por culpa, no. No, pero sí, el trabajo, he escuchado mucho que el trabajo dignifica al hombre y está bien, o sea, está bien porque el trabajo, por lo menos a mí aparte, bueno, a todos, aparte de que entretiene, pues uno aprende y eso, y pues es como el orden que el Señor dejó para que nos ganáramos el alimento, ¿no? El trabajo, pero sí, hay un dicho que dice que sí, que el trabajo es salud, entonces que trabajen los enfermos. Dicen, ¿no? Dicen. Dijo el vago. Dijo el vago. Sí. Pero no, siempre en todo lo que hagamos, como dice Pablo, sea como para el Señor. Entonces, si vamos a empezar a trabajar y si tenemos de base ese pensamiento, aunque no lo hagamos bien, pero sí le vamos a poner corazón, actitud, ¿me entiendes? Porque es para el Señor, como para el Señor. Entonces, Claro, eso claro. es algo importante del trabajo, la verdad. Sí. Además, la pereza es pecado, como dice la palabra. Y que el que no trabaje, que no coma, dice la palabra. ¿Y ustedes? Sí, yo pienso lo mismo que Dani. Que, bueno, en sí, es verdad que el trabajo dignifica al hombre, ¿no? Hablo. Creo que es una tarea, más allá de que nos sirve para poder sustentar nuestras familias, sustentarnos a nosotros mismos. El Señor, según la Biblia, pues mandó a trabajar a Adán antes de que Adán necesitara el trabajo para sí. comer o para sustentarse, ¿no? O sea que ya Adán tenía todo para comer, o sea, no necesitaba nada, tenía todo. Sin embargo, Dios lo mandó a trabajar, ¿cómo? Poniéndole nombre a los animales, haciendo cosas, ¿no? O sea, el trabajo en sí creo que es... Porque nosotros tenemos un Dios de obras, un Dios que nunca para. Sí. Que siempre está Haciendo algo. trabajando. Entonces, como nosotros somos la imagen y semejanza de Dios, creo que es fundamental para nosotros el estar siempre activos, estar trabajando. Y hoy en día, pues bueno, esa actividad pues es lo que sustenta nuestra familia, ¿no? Nuestra casa. Así que creo que es muy importante. El que no trabaja, creo que peca. Sí. Porque no quiere hacerlo, no porque esté sin trabajo, esté en el paro. Me refiero a que el que no tiene ganas de trabajar, o sea, el perezoso, pues... O el que saca excusas para todo, para cualquier trabajo. Sí, el perezoso. Dios sabe cuando está sacando excusas o que realmente no puede trabajar, bueno, se vale. Pero el que siempre saca excusas, no, que esto, que lo otro, ya el Señor ya conoce pues la intención del corazón. Aaron? Sí, porque es como... Eso fue uno de los
propósitos para el hombre. Fue uno de los primeros mandamientos a Adán, que cuidaba el jardín de Edén, era su propósito, y eso fue antes de la caída. Pues yo creo que también hoy en día nosotros debemos trabajar. Y hablando de yo mismo, cuando yo no estaba trabajando y yo no hacía nada por la semana, yo sentía muy mal, como, ¿qué estoy haciendo? Y trabajando te da es algo para hacer, pero también sientes que tienes como algún propósito. Quizás creando algo para otra persona, no siempre es para tú mismo. Sí. Y siempre está bueno. Hago una pregunta, lo han contestado, pero para que los que están escuchando, ¿no? Hago esta pregunta. ¿Fue el trabajo una consecuencia del pecado? O sea, de la caída de Adán. No, yo creo que no. Qué gran pregunta. Yo creo que no, porque es precedente al pecado. Sí, la respuesta no. Vino antes del pecado. No había pensado esa frase, la verdad. Y cuando lo miras, era para cuidar el huerto, Sí. cuidar la tierra. No lo vamos al extremo los que abrazan los árboles para que no lo cortan y cosas así. Pero nos han mandado cuidarlo, cuidar la tierra. Entonces yo creo que el trabajo nos da identidad. Sí, muy cierto. Sí. Propósito. Porque yo muchas veces, por muchos años de mi vida, pensé que, mira, el trabajo tiene que ser consecuencia del pecado. Literalmente yo pensaba así, pastor. Es un dicho así que a veces hasta que queda con gracia, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Es un... Cuando levantas a las 7 de la mañana o a las 6 con frío, piensas, eso fue una maldición. ¿Por qué? maldición. ¿Por qué, Eva? ¿Por qué? Eso es lo que pienso. Y yo sé que, imagino que de la dureza del trabajo a veces sí es consecuencia, porque después que cuando pecaron, ¿qué dijo el Señor? Y ahora vas a labrar la tierra, pero por el sudor de tu frente. Te ganarás el pan, sí. Sí. Entonces ya viene con mucho más esfuerzo, más duro, pero el trabajo en sí no fue una consecuencia del pecado. Nos da identidad, nos da propósito. Y creo que cuando hay muchos versículos que esfuerza esto, cuando uno está quieto, no hace nada, ahí es cuando vienen las maquinaciones, cuando viene esas oportunidades de crear. Y cuando tiene una sociedad que no quiere trabajar en lo que estamos viviendo ahora mismo, las imaginaciones y maquinaciones que está saliendo, la maldad que sale del hombre, Sí. una consecuencia de ello. Sí, es verdad. La pereza es muy peligrosa. Había una frase que dice que cuando tu mente está vacía, es donde el enemigo empieza a... Es el taller del diablo. Sí, Dice. Entonces yo creo que una persona que está sin hacer nada por pereza o no le gusta trabajar, pues creo que es una presa fácil para que otras cosas ocupen su mente y su corazón, ¿no? A mí me gusta trabajar. Sí. No, a mí también. No, que si hay alguien que está escuchando que está en paro por un accidente, tiene una herida y no puede trabajar. No entra en la discusión. No queremos que se siente mal. Pero aunque por un accidente o está de paro, puedes buscar algo para hacer, ¿sabes? Leer alguna cosa, pero pues mientras que está en la cama no se puede mover, trate pues de ocupar su mente. Porque como decía la frase, lo vuelvo a decir, una mente desocupada es el taller del diablo. Sí. Y es valísimo. Y bueno, creo que no sé si han escuchado ese dicho o refrán que dice que la pereza es la madre de todos los males. Sí, la pereza es la madre de todos los males. Es un dicho que a veces tiene un valor, tiene algo atrás. No quiere decir que son 100% ciertos, pero tiene una base. Un significado, sí. Nombra el trabajo de tus sueños. Si tú podrías decir, mira, yo quiero ese trabajo, ¿cuál sería? Yo creo que, a ver, yo empecé a trabajar desde muy pequeño, ¿sí? Entonces, sí, han sido trabajos duros. Entonces, ya no quiero trabajar duro, donde tenga que, ay, mi espalda, ay, tal. No, sí me gustaría un trabajo suave y donde me gane bien. A ver, no quiere decir que ahora yo siempre prefiera los trabajos suaves, no, yo trabajo en lo que sea. Pero abordando la pregunta que usted está diciendo de que cuál sería el que me gustaría, bueno, me gustaría trabajar como de conducir, me siento libre. Me siento súper bien, me transmite una tranquilidad conducir y en algún momento me gustaría manejar camión y ir por todos los países. Es un trabajo duro, ¿eh? Sí. No, pero hay camiones que tienen como su cama atrás. Hago todo dormido y el camión conduce solo.
pero sí, eso. Conducir un Tesla, dice. O Sí. Claro. hay trabajos donde se les paga por viajar, hay trabajos que se les paga por probar la comida, por Sí. dar opiniones de algo. Sí. Hay Eso trabajos muy locos. Sí. ¿Cómo pueden cobrar por hacer eso? Yo escuché no me acuerdo cuánto era que se ganaban la persona, era de probar desodorantes. O sea, la compañía lo contrataba. ¿Comiéndolo? No, probar desodorantes. Entonces. Eso sabe a fresa. Y nada, simplemente él llegaba, no sé qué, se los probaba, hacía deporte. Bueno, sí, no, me siento muy mojado. Cositas así. Y ganaba muchísimo. Son estudios Ahí, que hacen. Y yo sé que eso son preguntas muchas veces que lo pone a un adolescente. Pero ahora, ya que no somos niños chicos... ¿De qué nos hubiera gustado trabajar también? Sí. Algo como un Pero sueño lejano. yo creo que el trabajo de mi sueño ha cambiado a través de los años. Sí, claro. Porque antes los niños decían policía, bombero, Astronauta. luchador de lucha libre. Boxeador. Sí, boxeadora. Futbolista. Sí, Futbolista. claro. O beisbolista. Pero va cambiando a través de la vida. Sí, yo me acuerdo que yo cuando era pequeño siempre al principio quería ser ingeniero civil, al principio. ¿Y eso qué es? El que construye puentes, el que construye carreteras. ¿Arquitecto? No, el arquitecto es el que hace los planos y se los da al ingeniero, y el ingeniero pues es el que Mira. está a cargo, ¿no? No es como un maestro de construcción, sino el que está a cargo de cuántas columnas, el que hace, no, hay que cavar bien esto para que pueda cimentar bien, sí, el ingeniero. Después quería ser policía, y como se dice, va cambiando. Luego quise ser profesor, al final ya me desconecté. Pero bueno, sí trato de hacer lo que me gusta. Pero en esas profesiones como tal, no, ya no creo que... Porque ya en Colombia solamente para ser policía es hasta los 25 más o menos. Entonces, no. Aaron, ¿qué sería el trabajo de tus sueños? Mi sueño, bueno, ya estoy trabajando con Kike, pues tengo el trabajo de mis sueños. No. Oh, qué bien. Corregí eso. Tiene sueño en el trabajo. Alguno de esos trabajos de que Dani estaba hablando. He escuchado de un trabajo donde una persona tiene que ver las películas y los programas que se ponen en Netflix antes que se las pongan en Netflix. ¿Y se les paga por eso? Sí. Pues tienes que sentar y ver una película. Eso es el trabajo. Wow. Y decir que, bueno, si es bueno... ¿Pero ganarán bien o ganan, no sé, 10 euros por ver una película? Yo creo que no. Imagino que no, pero no haces mucho, pero... Yo creo que no son, no sé, son trabajos, obviamente, ¿no? Y se les paga y todo eso, pero yo creo que la persona que trabaja de eso, no creo que tenga una pasión sobre eso que está haciendo. No creo que soy un apasionado de ver las películas de Netflix antes de que las suban, ¿viste? Veo que es una oportunidad, que le pagan por ver algo, que lo puede hacer en su casa tranquilamente y lo acepta. Pero no creo que haya una pasión por hacer eso, ¿viste? Son trabajos, pero... Sí, mi padre me contaba de que cuando salió del instituto empezó a trabajar. Consiguió un trabajo de oficina. Estaba ahí en su escritorio, pero estaba cerca de la ventana, los cristales. Y vio todos los pintores, los de construcción, los que estaban manejando el coche, y él viendo que estaba adentro empezó a sentirse como atrapado. Yo me salgo de aquí, tengo que salir. Y bueno, trabajaba en la construcción por muchos años, era pintor, tenía una empresa con una vez tenía 28 empleados, entonces trabajaba de así, era un carpintero que construía casa, muchas cosas así. Entonces cuando haces algo con tus manos y ves algo que has hecho o que has construido, es grato. Sí. es muy grato. Por eso, hablando de eso, había escuchado un podcast hace poco, y es que IKEA hace algo psicológico con lo que vende. Y es que, por ejemplo, IKEA, cuando usted va a comprar una mesa, se la entrega y usted la tiene que armar. Sí. Entonces, cuando usted la arma y ya la termina, usted se siente como que
me quedó bien. Pero si usted le pregunta a otra persona, ¿qué tal me quedó la mesa? De 1 a 10, ¿cuánto la califica? 7. Y usted va a decir, ¿pero por qué si la armé yo? Sí. Entonces, no, yo le doy un 10. ¿Por qué? Porque la armó usted, es un valor agregado. Entonces, Cuesta. sí, por eso IKEA hizo ese truco psicológico y tiende a tener satisfacción cuando pues, se arman las cosas. Cuando uno mismo lo hace. Claro. Está bueno. Por eso seguro tiene mucho éxito. Por eso. ¿Y tu trabajo de sueño? Pues yo he tenido mi trabajo del sueño, que en sí no, en ese tiempo no lo pensaba como manera de trabajo, pero sí una pasión que tenía era ser futbolista, de fútbol, soccer, ¿no? Esa era como una pasión que tenía, pero no lo veía como un trabajo. Luego, cuando tenía 13 años, no, 12 años, empecé a trabajar en un taller mecánico. En Sudamérica normalmente empezamos a trabajar muy jóvenes, muy de niños, digamos, los que somos de bajos recursos, ¿no? O lo que venimos de ese sitio o de ese estilo de vida, pues normalmente se acostumbra a trabajar. No, en mi caso no tanto porque había la necesidad de mi familia, sino porque tenía muchos amigos que trabajaban contagiando así, ¿no? Estoy ganando mi dinero y cosas así, uno también quiere, ¿no? Entonces un cuñado mío me hizo entrar en un taller mecánico y fue la primera vez que sentí pasión por una cosa en el taller mecánico. Trabajando con las herramientas. Aprendiendo a usar las herramientas. Ya cuando tenía 14 años más o menos ya hacía cosas, ya hacía trabajos cambiando las pastillas de freno de los coches, el tren delantero, desarmaba los motores y cosas así, y me gustaba mucho. Pero eran coches antiguos, no los de ahora que son todo electrónicos, que a veces yo abro el capó del coche y no entiendo qué es esto, un robot me trajeron. Pero sí, con eso pude entender y me apasionó mucho la mecánica. Y si al día de mañana, o ahora mismo puedo decir un trabajo del sueño, a mí me hubiera gustado ser mecánico profesional, digamos. ¿Gana bien un mecánico allá en Paraguay? ¿En Argentina? Yo creo que en todos lados se gana. Sí, eres un buen mecánico y honesto y tiene... Sí. Porque es una necesidad también. Pero a mí me encanta, la mecánica a mí me encanta. Es una pasión. Bueno, Brenda, ustedes van a casa y le preguntan a Brenda, ¿cuál es el sueño de Quique? Seguro que se va a decir ser mecánico. Porque a mí me fascina. Nació cuando tenía 13 años. Cuando descubrí el trabajo, me levantaba a las 6 de la mañana con 12 años para ir a trabajar y volvía a casa a las 10 de la noche más o menos. Lleno de grasa. Solamente todo, ¿no? para ir al colegio me daban libre. Lleno de grasa. Sí, y todo. Bueno, eso es así. Entonces, ¿me cambian los frenos de mi coche? Pues depende. Si me pagan bien, sí. No, cuando tenía 13 años le cambié las pastillas de freno en mi casa a un Volvo. A un Volvo caja automática encima. Mi cuñado tenía un coche y me dio la confianza. Yo me sentía tan contento porque sentía que confiaba en el trabajo que yo le podía. Y era cambiar el freno, no era cambiar 2 cables. Entonces... Y se los cambié y me quedé contento. Nunca había conducido una caja automática y fue la primera vez que para probar el coche agarré una caja automática. Él me explicó más o menos qué significaba las letras, agarré, lo puse y me fui. Y no podía, claro, yo buscaba el embrague con 13 años. Claro. Es una locura lo que estoy diciendo, porque hoy en día no puede pasar, pero allá en Sudamérica es muy común. Sobre todo en las calles de tierra y cosas así, que un niño pueda estar conduciendo, ¿no? Claro. Pero hoy en día ni loco dejaría a mi hijo que agarre un coche con 13 años. Es que mi padre hacía de todo. Yo antes, es que aquí en España no tienes el espacio para hacer arreglos y cosas en la calle porque tiene que... Pero yo siempre cambiaba el aceite de mi coche, pastilla de los frenos, cosas así sencillas. Incluso... El primer coche que yo tuve que era un camioneta marca Mazda y el motor estaba roto. Mi padre dice, te regalo ese, pero tú tienes que buscar un motor y meter un motor. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y lo hacemos con ayuda. Claro. Con ayuda, pero qué lindo. ¿Y arregló? O sea, ¿pudo arreglar el coche? Sí. ¿Cuánto tiempo se demoró cambiando el motor y eso? Unos días. Bastante tiempo porque como tenía mucha experiencia, entonces... Cuando llegó el momento de conectar todos los cables de electricidad, hubo algunos fallos. Porque compré un motor de segunda mano de Suace, entonces lo metí, pero le faltaban algunos cables y cosas así. Pero, le faltaba un cilindro. Sí. Pues nombra el trabajo más sucio
que has hecho en tu vida? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo es el del mecánico. Ese es Del el más mecánico. sucio que he tenido porque era ir a casa con olor a grasa, a combustible, a aceite, todo. A mí me encantaba ese olor. Hoy en día voy a los talleres mecánicos y siento eso. No sé cuando hablamos en un podcast del olor que te trae recuerdo. El pasado con Agustín. Ah, vale. El de bueno. la loción y eso. Ah, sí. Bueno, pues a mí me pasa eso, por ejemplo, con la gasolina. Ajá. La nafta, en Argentina es nafta, en Paraguay también. Me trae un recuerdo así muy agradable. Sí. Pero fue el trabajo más sucio que tuve, el taller mecánico. Claro, no, yo pues pensando detenidamente creo que no he tenido un trabajo sucio que realmente pues, me haya dado así asco, no, yo pues siempre cuando pues, voy a trabajar le hago, sí, independientemente de lo que sea, le hago, pero no he tenido así un trabajo que yo diga, uy, no, qué asco, no, o lo hago, pero trato de decir, o sea, no le Sí. corro a ese tipo de trabajo. No o sea, trabajo que te da asco, pero el más sucio, Sí, el más que sucio. te ensucia mucho. Eh. El que cuando tú llegas a casa, tu mamá te dice, tú no entras por aquí, vete, lávate. La obra. Bueno, obra. la obra, Directo a la ducha. la obra en verano, pues se trabaja con un pantalón corto. Ajá. Entonces, cuando hay que preparar mezcla y eso, y como estamos en verano, pues las piernas sudan. Y cuando se destapa una bolsa de cemento, y como las piernas estamos Sí, salgo como, mejor dicho, como si hubiera un caballo me hubiera pegado y estuviera así, la obra es el único. O cortando las piedras, ¿te acordás? Una vez estábamos trabajando con Quique cortando unas piedras y bueno, pues obviamente yo usaba como una... ¿Una mascarilla o algo? No, era una camisa. La camisa. Era una camisa, me la ponía así, pero no, cuando me sacaba los mocos salían piedras blancas, era increíble, todos estábamos sucios. Piedra, ladrillo, alambre, Todo, por las orejas, era una cosa increíble, que incluso en algún momento yo dije, creo que yo le había dicho a usted que eso de pronto iba a ser esto malo para la salud más adelante, y Quique llegó y me dijo, pero Dani, puede ser malo, pero si lo hace durante mucho tiempo, muchos años, el mismo polvo, sí, pero si lo hace por un par de días, no. Pero literalmente yo hacía así, todo esto blanco, todo, absolutamente. Ese ha sido el trabajo que realmente más me he ensuciado, pues, acá en España cortando piedras. Bueno, yo no he trabajado en trabajos donde te ponía muy sucio. Bueno, trabajando en la construcción siempre te ensucia. Pero no es como salgo del trabajo y pienso, madre mía, qué asco, yo tengo que cambiar esta ropa. Todavía no te tocó trabajar en verano. Cuando te tocó trabajar en verano, todo sudado y el polvo. Es feo. Bueno, en el verano parece que sería otra historia. No, un trabajo donde, como en el mecánico, cuando sales y todo aceite, toda grasa, ¿no? No, es que yo no tengo mucha experiencia trabajando en ese tipo de cosas. Algún día puede ser. Está por venir. Sí. Seguro que Sí, sí. que prepárate. Siempre la mecánica te ensucia, ensuciado así. He pintado muchas veces la pintura te ensucia mucho. Pero nosotros en la construcción de las casas allí hay muchas casas que están sobre un fundamento de hormigón, de cemento, ¿vale? Pero hay otros que hacen como columnas de hormigón o de bloques de hormigón. Entonces, desde el suelo, la tierra aquí, se levanta así. Y luego la base de la casa es de madera. Sí. Pero, por ejemplo, el marco de la película. Luego pones tablas de madera encima, entonces todo el cuadro de la casa arriba. Pero lo que pasa, muchas veces la casa antigua, como la tierra siempre está moviendo, a veces una columna se hunde un poco la tierra, entonces la casa no está muy nivelada. Entonces hemos tenido haciendo reformas. Por muchos años he tenido una empresa de reforma, yo y hermanos, y tuvimos que meternos debajo y coger una especie de gato y así levantar la casa entera, poniendo unos gatos que son enormes así, eso que tiene un cilindro y va saliendo el cilindro del gato, y tenemos que levantar la casa. Pero mira, estás metiendo allí casa antigua, Ratas. oscuro, ratas, Húmedo. arañas, y a veces te pones debajo y
y hay un hueco así. Entonces casi no puedes mover. Eso es lo que para mí es algo que me da pesadilla pensarlo. Fobia. Una fobia de cuando sientes atrapado que no puedes mover por meterme en tantos sitios así. Y tienes que levantar la casa entera. A veces requiere 3 o 4 gatos. Entonces varias personas toda la vez, pero poquito porque va haciendo ruido. Claro. Es peligroso también eso. Sí. Y tú sales de ahí lleno de polvo de la cabeza al pie. Saca una rata de ahí y la tira. Y salgo y ya no estoy blanco. Esta es mi peor pesadilla. Dice. Lávame, señor, lávame. Entonces, quizá uno de los trabajos. He visto, por ejemplo, en Texas hay mucho petróleo. Entonces, es que no sé los nombres en español, donde sacan el petróleo de la tierra. Entonces, la gente que trabaja en eso, pero a veces que va saliendo como... chorro directo. Sí, chorro directo. Se ensucia. Sí. Son trabajos muy Yo sucios. vi uno que a mí me dio asco, un trabajo. No lo trabajé yo obviamente, pero vi uno en un vídeo, creo que en la India, que ahí suelen haber, creo que en Bangladesh y todos esos lugares ahí de la India, es donde más generan cosas, ¿no? O sea, ropa y productos y todo eso. Pero el sistema de trabajo es muy, muy... Pésimo. pésimo. ¿Cómo sería la palabra? Muy... Em, no sé cómo sería, muy... Duro, pesado. no. Insalubre. Insalubre, esa es la Insalubre. palabra, muy insalubre. O sea que no hay control, no hay Protección, inspecciones, no hay sí. protección, no hay nada. Y era una curtiembre. La curtiembre es donde cogen la piel de la vaca y vale. lo curten para hacer Ajá. cueros, ¿no? Para hacer la Ajá. piel de cuero, para hacer cartera, bolsos, zapatos, ¿no? In English would be tanning hides, where they take the hides from where they make leather. So they take the hides and make leather out of them. Eso. Lo que hacen en Marruecos también. Sí. Bueno, en Pero Argentina- ahí con cabras. Y camellos. En ¿no? Argentina, todos los que trabajan con cuero, haciendo cartera, bolsos, zapatos, están en el rubro de la marroquinería. Eso se Haciendo llama síntesis. marroquinería. Sí. Creo que, supongo que viene... Y botas. Ujú. Entonces, y vi cómo lo hacían así, pero en un pasillo. Eran varias casitas así, y en un pasillo eran como una familia grande, ¿no? Y todos ahí con el cuero y descalzos, con el agua de la sangre, moscas por todos lados. Y eso debe tener un olor, digo yo, porque trabajan todo el año y esa agua con sangre se pudre, ¿no? Y genera un olor. Y yo digo, madre mía, qué asquerosidad, decía. Pero así trabajan gente por 20 céntimos la hora, algunos. Había un amigo, vivía en México y siempre quería unas botas de caimán. Caimán. Y dice, bueno, ¿dónde puedo conseguir unas botas de caimán? ¿Son caras esas botas? Sí. Sí, son caras. Dice, bueno, en Luisiana hay muchos. Y se va y regresa como en 2 semanas con una cara tan larga, tan triste. Y dice, me fui a Luisiana para buscarme unas botas de caimán. Voy allá al lago, veo un caimán, me pongo encima de él, lo saco a la tierra y estaba descalzo. No. Bueno, señores, hemos terminado el podcast. Familia, muchas gracias. Muy amable. Ay, Dios mío. Yo pensé que estaba hablando en serio. ¿Qué hacemos, brother? ¿Seguimos? Yo vi mi oportunidad. Estuvo bueno. Estuvo bien. Nos agarró desprevenidos. Mira, hacemos una pregunta a nuestros oyentes. Y seguidores. Mira, escríbanos por nuestro correo electrónico normalmentecristianos@gmail.com. Dinos el trabajo más sucio que has hecho en tu vida. Sería bueno, ¿verdad? Sí, Y escuchar lo diferentes. podemos leer en otra semana. Claro, sí. Es Eso sería bueno, porque hablando del trabajo, a veces hay un trabajo que despreciamos, no Sí. quiero hacerlo. Pero hay un dicho que dice que alguien lo tiene que hacer. Claro. Alguien lo tiene que hacer. Tú sabes el trabajo que no quiero hacer. Señor, Perdón. por favor. No me lo digas. diga, pastor, no lo diga. En la obra, cuando te llevan un baño portable No le puedo creer. pastor. que tiene el váter No. ¿Limpiar eso? y cuando se llena, que viene un camión y el hombre, el conductor, que tiene una goma grande para sacar eso sería lo peor, ¿verdad? No, yo había visto un video así de los países que dice aquí que era destapar cañerías. Entonces llegaba un señor, o
sea, la alcantarilla, ¿no? Estaba lleno y el señor se metía y bajaba sin ningún tipo de protección, simplemente aguantando. Eso es lo peor. Bajaba y empezaba a sacar pues todo lo que estaba ahí tapado. Y cuando salía cucarachas por la... Uf, yo decía, pero... Quería limpiar la mano. Todo Pero hay, Me da igual de las cucarachas. Sí. Los excrementos pegados en la cara. y en el documental decía, alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Claro. Hay un trabajo que lo vi y digo, wow, y que ganaba muy bien. Esos que cambian los focos de las torres así de para avión. Sí, de las antenas. Las antenas. Solamente trabaja 2 veces al año. O sea, 2 veces al año, cada 6 meses tiene que ir a cambiar el foquito ese. Y tarda, creo que, ¿cuánto? 3 horas y pico en subir hasta arriba, andando así. 3 horas y pico subiendo. ¿Tú eres capaz? No sé. Pero espere, a las torres de... Sí, de antena. ¿Viste que siempre están titulando las así? repetidoras. No. O tal vez sí, no lo Sí. sé. Puede- Como en las Cualquier montañas. tipo de eso que tiene la bombilla. Eso, muévete. la bombilla creo que para avisar los aviones, ¿no? La Sí. altura y cosas así. Pero estamos hablando de cientos de metros de altura. Con solamente todo recto. No. Y se cae. No. Y había uno que hizo un video de su trabajo haciendo eso. Este trabajo solamente lo hago 2 veces al año, dice, y va contando así, ¿no? Tardo 3 horas y pico en llegar hasta aquí y es solo cambiar esta lamparita. Uy, no, me olvidé del foco, dice. Se olvidó el foco. Qué bajón. Y eso que trabaja 2 veces al año nomás. ¿Y tú No. tienes sueño, yo digo, temor ¿De la altura? de las alturas? O alguna fobia. Yo creo que no tengo, pero no sé hasta qué altura podría aguantar. Eso sí que no sé. He subido, no sé, trabajando en la obra, una vez se tiene que subir a alturas que son peligrosas, ¿no? Pero yo creo que a esta altura vas a tener temor. Sí, Sí. Pero alguna vez te entra un temor. que te paraliza. Es claro, y no Sí. puedes moverte. Yo he trabajado poniendo techo en las casas muchas veces. Y tiene que poner yo tenía escalera como de 10 metros, 20 metros, muy. Y tú tienes que, llevando cosas en el hombro, encima. Pero un día yo y mi compañero de trabajo fuimos a ver una casa y tenía una fuga que estaba entrando agua. Nos metemos en el techo y te inclinas la escalera sobre la casa y sube un poquito más así. Pues bueno, me subí, me pongo allí y mi amigo también, y luego a bajar, yo me bajé, me puso en la escalera y él llega y se congela y no podía, le entró un temor y digo, ¿qué hago? Tenemos que llamar a los bomberos para que te sacan. Qué fuerte, ¿eh? Y con el mismo amigo mío nos dieron un trabajo de pintar esa publicidad que ves por la carretera, que tiene una base así, Sí. pero tiene una altura muy grande. Y tienes que alquilar Una grúa. sí, una grúa, eso que te mete adentro, que tiene, y sube. sube y tiene que pintarlo. Le entró El pánico. el pánico a mi amigo, se agarró de los laterales y yo tuve que pintar todo solo. Y él allí agarrado. Queda. Yo creo que a mí me pasa, o sea, yo sí le tengo miedo a las alturas. O sea, a ver, a partir de cierta distancia, ¿sí? Ajá. Y también algo que le tengo pánico es al mar. Cuando veo esos videos de lo profundo del mar, que se ve oscuro, como sí. huecos, hoyos, Sí. a mí literalmente me pasa algo en las piernas cuando veo videos así. Algo, o sea, yo lo veo y no, y lo paso. Porque me transmite como ese miedo, ese pánico. Sí, esas. Pero yo a las alturas... Voy a hacer una pregunta, porque nos va a llevar a otra parte de este tema. ¿Por qué trabaja el hombre o la mujer hoy en día? ¿Por qué trabaja? Bueno, pues es la única manera honrada, digámoslo así, de no, o sea, tampoco de hacerle mal a nadie, de ganarse su dinero. Es como... Porque tú citaste un versículo hace rato de que si no trabajas, que no coma. que no comas. Eso es bíblico, viene Sí. de segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Si no trabajas. Claro. Sí, básicamente creo No que comas. por necesidad, muchas de las personas de hoy en día por necesidad. Si uno no trabaja, pues no puede acceder a nada prácticamente. Estamos en un sistema que prácticamente nos esclaviza en el Sí. trabajo. Leía un artículo que decía que trabajamos 8 horas para vivir 4. Trabajamos 8 horas para dormir 5.
Y ese tipo de... Hacía como un orden así, donde nos pasamos prácticamente toda nuestra vida trabajando. O sea, un 70% de nuestra vida, 80, no sé cuánto era el porcentaje, que nos pasamos trabajando. Y mucho de eso es por necesidad, prácticamente, porque no es fácil vivir sin trabajar en este mundo. Sí. Es cierto. Entonces trabajamos para ganar sustento, para ganar dinero, para vivir. Claro. Sí. Y hay algunos trabajos, ganas menos, otros que ganas más. Sí. Y así va por la vida. Todo el mundo quiere trabajar menos y ganar más. Eso es eso lo que dijo nuestro hermano. Como en Suecia. Ahora están implementando en Suecia trabajar 4 días a la semana. ¿Ah, sí? Sí, y se ha comprobado que en esos 4 días las personas generan más productividad que si trabajaran descansando solamente un día. Y tiene bastante sentido, porque si usted trabaja solamente 4 días y va a descansar 3, llega un punto donde ya usted de tanto descansar como que se aburre, ¿no? Entonces cuando ya luego le toca empezar a trabajar, lo va a hacer con pasión, porque es lo único que lo va a entretener durante toda la semana. Y ha dado muy buenos resultados trabajar 4 días. Súper bueno. Bueno, serían 4 días largos. Pero tenemos que recordar que el Señor trabajaba todos los días. 6 días, descansó al séptimo. Para el Señor. Sí. Sí. Yo casi toda mi vida hemos trabajado 5 días a la semana, descansamos 2. Es una bendición hacerlo, pero muchas veces trabajamos 6 días. Aunque ahora mi trabajo es un poco distinto porque trabajo de pastor, pero a veces no hay descanso. Pero hay propósito e identidad en el trabajo que uno hace. Pero hablando del dinero, vosotros estabas hablando un poco sobre este tema y hacemos esta pregunta, Aarón. ¿Es un pecado tener dinero? Mucho dinero. Mucho dinero. Yo creo que depende de cómo usas el dinero. Como dinero en sí no es un pecado, porque la palabra dice que es el amor del dinero, que es el raíz de todo mal. No el dinero en sí. Eso creo que muchos cristianos piensan, la Biblia dice que el dinero es el raíz de todo mal, pero es el amor al dinero, sí. Pues el dinero, de tener dinero no es algo malo. Como hoy en día es una necesidad. No puedes vivir sin dinero. No puedes comer, no puedes... Para todo se necesita dinero. Sí, sí. Para morirse se necesita dinero, porque ¿dónde lo van a enterrar? Comprar el cajón. Todo es dinero. Pues de tener dinero no es un pecado porque es una necesidad. Pero depende de lo que... Si bien entra el amor y el orgullo y el pasión de ser rico solo para tener más dinero, eso sí es un pecado. Sí. Entonces, ¿es un pecado tener riquezas, mucho dinero? Yo creo que no es pecado tener mucho dinero. Lo que decía el brother recién, sí es peligroso. Eso sí creo que es muy peligroso. Yo creo que alguien que diga yo estoy preparado para manejar mucho dinero y es cristiano, creo que se está engañando a sí mismo. Sí. Yo creo que es más, lo que le decía a Aarón es que tal vez muchos de nosotros, si no tenemos mucho dinero, es porque el Señor conoce nuestro corazón. Sí. Y sabe que con 1 millón de euros en el bolsillo, pues nos podemos olvidar fácilmente de quién es nuestro Dios, ¿no? Y ponemos al dinero como... Porque la palabra dice que no podemos tener 2 señores, ¿no? Hablando del dinero, exactamente, ¿no? No podemos tener 2 porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro. Entonces yo creo que el dinero en sí, tener mucho dinero, no es pecado, sí es peligroso si es que no tenemos un corazón. Si te controla, si te consuma. Si no tenemos un corazón preparado para eso, ¿no? Por eso también el Señor Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo, ¿no? Y esto basado en la historia del joven rico que tenía muchas posesiones. El Señor le dijo, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Todo eso lo hice, lo hago. Bueno, te falta una cosa. Andá y vendé todo lo que tenés. Dice la palabra que se fue triste, ¿no? Porque tenía muchas posesiones. Sí. Entonces yo creo que es peligroso. No es pecado, pero es muy peligroso. A mí, yo creo que, hablando de lo que está diciendo Quique, esa es la historia que a mí más me gusta. O sea, porque me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si el joven rico hubiera vendido todo
y se hubiera convertido en un discípulo de Jesús y que Dios le hubiera permitido escribir el Evangelio? ¿Qué enseñanza hubiera dejado en base a las riquezas de su propia experiencia? Porque pues se veía que tenía mucho dinero. Yo creo que el Señor lo hubiera utilizado para dar unos consejos muy contundentes. Bueno, a pesar de que en la Biblia hay consejos también para el dinero y eso, esa historia me impacta bastante. Siempre me he puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si si Dios le hubiese dado, o que Dios hubiese escrito parte del Evangelio a través de la vida de él? O sea, sería una gran historia. Hubiera sido interesante. ¿Tú conoces a algún cristiano que es rico? He oído hablar de supuestamente el dueño de Colgate, no sé si es verdad. Yo escuché No esa sé, historia nunca también. lo he investigado en eso, pero supuestamente la palabra Colgate, no sé si en Estados Unidos se conoce la marca de Colgate. pasta de dientes. Colgate. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. De Colgate, Col es por colosense, Ga de Gálatas y T de tesalonicense. Incomprobable. Es una historia, pero... Nunca lo investigué, sí, pero supuestamente es un hombre rico sí, que era cristiano. Colgate. Sí. Toothpaste. Sí, yo había escuchado esa historia también, y que el tipo estaba en la bancarrota y que le había pedido al Señor sabiduría y tal, y no sé qué. Y luego él empieza a crecer y empieza con el dinero a ayudar a las iglesias y eso. Pero bueno, como dice aquí, que pudo haber sido así, o bueno, no sé el nombre como Sí, tal, Colgate. es la única historia que conozco, pero tampoco lo he comprobado. Pero la única historia que conozco, o que escuché, mejor dicho, de una persona con mucho dinero que es supuestamente cristiano. Pero luego no... Hay muchos casos en nuestro país donde hay gente que tiene dinero, pero aman al Señor, no están controlados por el amor al dinero, que es la raíz de toda maldad. Sí. Ponte a pensar eso, porque si pensamos en Lucifer, Satanás, entonces él cubría el trono de Dios y vio todas las riquezas. Entonces eso quiere decir, es posible que vio toda y viendo a su belleza. Pero conozco historia de mucha gente de negocio, de dinero, pero eran buenos mayordomos, buenos administradores de lo que el Señor le dio. Porque mira, la obra del Señor requiere mucho. Sí. Igual que cualquier otra cosa. Entonces, y hago esta pregunta. ¿Es siendo rico una verdadera señal que eres bendecido por el Señor? No, a ver, volviendo al tema para ir a esto. Por ejemplo, sé que hay mucha gente, empresarios que son ricos, que tienen mucho dinero y que no se han dejado dominar por el dinero, ¿no? Pero normalmente ese tipo de personas son personas que empezaron desde abajo, digamos. Y que saben lo que es el valor del esfuerzo y de haber trabajado y de haber generado lo que tienen. Siempre con un corazón humilde, sabiendo que lo que tienen lo han ganado con esfuerzo, ¿no? Sí. Sí. Y la historia del joven rico a mí me da a entender de que era un joven que heredó, ¿no? Porque era un joven. Claro, No creo claro. que en tan poco tiempo haya generado tanta riqueza, ¿no? Por eso a mí me da a entender de que era una persona que tenía mucho, pero la mayoría de lo que tenía o era heredado o... sí, era heredado, porque no creo que haya trabajado para Sí, tener claro, todo, claro, ¿no? claro. Entonces no entendía... No inventó a Facebook. No, todavía no. No creó Google ni nada de eso. No hizo el burro Tesla todavía en ese tiempo. Entonces, creo que el problema está ahí también, en el corazón del hombre, ¿no? Donde cuando ponen sus ojos más en las posesiones, no tanto en el esfuerzo, en la pasión, en lo que necesitaron para llegar hasta donde llegaron, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Básicamente el corazón del hombre, del ser humano, donde está el problema en sí. ¿Cuál era la pregunta? Sí, ser rico, tener riquezas, es una verdadera Señal. señal que eres bendecido. Sí, a eso iba. Y oye, Porque vemos, por ejemplo, Abraham tenía mucha riqueza. José. Era Salomón. bendecido por el Señor. Salomón. Salomón. Saqueo, es Sí. una historia que me viene a la mente, pero él Y vendió vendió o regaló la mitad de lo que tenía mucho. O sea, hay muchas... yo escuché una historia de un empresario de una tienda de ropa, de muchas cosas, JCPenney. Dijeron que era cristiano. Y él, en vez de decir al Señor, te doy los 10%, el 10%, y me quedé con los 90%,
Dios le dio tanto que él lo hizo al revés. Dio 90 y se Dio 90% y vivió de los 10. Y aún era muy rico. Entonces, eso es mucha riqueza. Y era un cristiano. Si estoy equivocado, me pueden corregir. No somos expertos. Pero hacemos esta pregunta porque hoy en día escucho mucho del evangelio de la prosperidad. Yo nunca he asistido a iglesia así. No sé si vosotros han escuchado sermones y predicaciones de eso. Sí, eso sí, hemos escuchado. ¿Y qué es lo que predican? ¿Qué es su mensaje principal? Básicamente se promueve la realización y el deseo del hombre. O sea, ellos siempre van a decir, el Señor te quiere bendecir, el Señor no quiere que tú seas empleado, sino empleador, el Señor te quiere poner sobre cabeza y no cola. Si tú estás enfermo, quiere decir que el diablo te robó tu salud, empezando por ahí. O sea, como que si el diablo tuviera la soberanía para quitarle algo a alguien si el Señor no se lo permitiera. ¿Sí me entienden? Siempre se van a promover eso, que no, si tú tienes un coche, el Señor te quiere dar 2. Si tú tienes un negocio, el Señor te quiere bendecir. Y así, así, así. Entonces, siempre utilizan versículos de la Biblia sacados fuera de su contexto y dicen, si tú das el diezmo al Señor, el Señor te va a dar al 30 por 1, al 60 por 1 o al 100 por 1. Entonces, siempre predican eso Y lo que ellos, hablando del diezmo, tiene una base fundada en la Biblia, porque si tú lees Malaquías, si diezmas, el Señor sí te va a bendecir los 90%, pero los llevan al extremo. Dice la Escritura que el Señor abrirá las ventanas del cielo. Y yo creo en eso porque lo he vivido. He vivido los tiempos cuando, eso Antiguo Testamento, eso bajo la ley. He vivido los años sin ofrendar, sin dar los 10%. Y no me iba la vida muy bien. Y me arrepentí. Empecé de diezmar, ofrendar. No es que soy rico, pero la vida me iba mejor. Entonces, yo sé que ese principio bíblico es verdad. Sí. Porque lo he probado y lo he vivido. Pero así el Señor te va a recompensar 30 por 1. Sí. Sí, no, una de las cosas más locas que escuché, y aquí en España, en una iglesia así de esas, antes de congregar donde estamos hoy, ¿no? Donde hablaba acerca del pasaje de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6, 33. Sí. Y todo lo demás era añadido, ¿no? Sí, y daba a entender, lo que explicaba era como que si nosotros estamos viviendo en necesidad o en pobreza o en escasez, es porque no estamos haciendo lo primero, que es buscar el reino de Dios. O sea que si nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. O sea que las bendiciones de prosperidad o las bendiciones económicas o de estabilidad económica sí están asociadas a la bendición espiritual. O sea, si uno está bien espiritualmente, es inevitable que no esté bendecido económicamente. Sí. Si uno está mal espiritualmente, pues no se añade la riqueza, ¿no? Y yo digo, cuando escuchaba eso, yo no lo podía creer y tenía ganas de levantarme y tirarle la silla al que estaba predicando. Entonces, ¿qué dicen de Jesucristo mismo? Jesucristo mismo, los apóstoles, el apóstol Pablo muriendo. Él dice, he sufrido escasez, he sufrido, ¿cómo dice? Abundancia sin tener. He aprendido a vivir en abundancia, en escasez. He aprendido a vivir en abundancia y escasez. Entonces, yo creo que es eso, ¿viste? Uno como hijo de Dios aprende a tener mucho, pero también a tener poco, ¿no? Contentándose en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y qué le queda al apóstol Pablo? Que murió enfermo, en pobreza, en la cárcel. Le quitaron la cabeza. Pero bueno, ese es el evangelio que hoy en día se predica. O el Job mismo. No es que había pecado. El Señor dijo al diablo era perfecto, pero fue una prueba y le quitó todo, incluso la salud. Hijos. Pero no estaba en pecado. Sus amigos sí dijeron que sí, pero al final Job tenía que orar por ellos. Entonces ellos no leen la Biblia. Y es que el evangelio de la prosperidad crece como espuma muy rápido, porque el corazón del hombre siempre está inclinado a, el corazón del hombre que no conoce a Dios
siempre va a querer dinero, siempre. Sí. Y si le presentan al Señor como una herramienta para solucionar los problemas económicos, pues obviamente, si yo me acerco a Dios, el Señor va a restaurar mi empresa, tal cosa, me va a dar más porque el pastor me está diciendo que si yo doy el 10%, entonces el Señor me va a vender. Entonces, claro, Sí. ven al Señor como algo económico. Entonces, ese evangelio crece, ¿por qué? Porque todo el mundo quiere plata. Esa es la realidad. Todo el mundo quiere plata. Sí. Entonces, siempre se presenta al Señor como un bombero, como el que apaga los incendios. Si usted está endeudado, mi querido hermano, dé tanto para el Señor y el Señor le va a dar tanto. Perversan el evangelio. Sí, lo más loco que usan todas las historias, por ejemplo, recién hablamos de Salomón, de hombres ricos, ¿no? Y poderosos que el Señor los bendijo. Sí. Y ellos lo usan como ejemplo de que fueron bendecidos por el Señor y dando como ejemplo de que esa es lo que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Esa sabiduría que el Señor, que viene del Señor y cosas así. Pero que yo sepa, Dios le dio sabiduría a Salomón para gobernar el pueblo de Israel, ¿no? Sí. ¿No? Le dio esa capacidad para gobernar, porque Sí. fue cuando el Señor lo llamó para ser rey, pues fue donde él fue a orar, ¿no? Y el Señor le pidió que le pida lo que quiera, ¿no? Y él agarra y le pide sabiduría, pero para gobernar, ¿no? Porque uno puede decir, pero ¿cómo si Salomón era tan sabio, su corazón se apartó de Dios? Porque el Señor le dio sabiduría para gobernar el pueblo, no le dio sabiduría sobre su propio cuerpo y su propio corazón, ¿no? Y lo que hizo que se apartara el corazón de Salomón pues fue las mujeres, las riquezas, porque él al intentar añadir más riqueza a su nación o a su propio pueblo o a él mismo, pues él empezó a pervertir su corazón mezclándose con otra gente, con otra cultura, con otros dioses. Entonces los ejemplos que usan esta gente de la prosperidad no son el ejemplo a seguir bíblicamente, ¿no? Claro. Pero ellos lo utilizan como que está en la Biblia, es Salomón, y entonces es un buen ejemplo, ¿no? Y luego lee el libro de Eclesiastés, Sí. que lo escribió él. Dice que todo es vano, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Bueno, Aaron tiene una pregunta muy interesante. Sí, como mañana, por ejemplo. El Señor te bendecirá y te diera 1 millón de euros. No, Señor te oiga. Compro micrófonos nuevos. ¿Cuál sería la primera cosa que harías? Vea, ustedes no me lo van a creer, de verdad ustedes no me lo van a creer, pero cuando yo viene en el monopatín, yo me imagino eso. Yo me imagino, ¿cómo era que el Señor me... Creo que todos en algún momento pensamos, sí. ¿dónde hay un bolso por ahí que alguien se haya olvidado? Mire, ¿sabes yo qué he hecho? Yo voy así caminando y veo de pronto una bolsa, una caja, y a mí a veces me dan ganas de patearla, esperando que ¡pum! Se salga el dinero. Literalmente yo a veces pienso mucho creo que eso. todos pensamos en algún momento. Y a veces digo, bueno, estamos en diciembre, bueno, no estamos en diciembre, no, pero cuando estemos en diciembre, jugar la lotería del niño y quién quita que el Señor me dé dinero. O sea, literalmente, El niño Jesús. a veces yo pienso eso, pero sí, yo creo que de las primeras cosas que haría, bueno, primero darle gracias al Señor, pedirle sabiduría, ¿sí? Y Diezmar. espere que no he terminado, no he terminado. Cuidado con el árbol prohibido. No. Lo siento, perdón. No. Y obviamente, yo creo que después de que le dé gracias al Señor, ayudaría a mi familia, ¿no? Trataría de que ellos ya estén bien y ya el resto, invertirlo en la obra del Señor. La verdad que, pastor, no se lo va a negar, que con usted he aprendido mucho sobre la importancia de las obras misioneras, de las iglesias que están predicando el evangelio y se están esforzando, pero no cuentan con material, no cuentan con micrófono, no cuentan con cosas para que se desarrolle bien los sermones y eso. Y me gustaría mucho, si el Señor, en su misericordia, gracia y poder y benevolencia, Señor, decide Él bendecirme, sí le pediría mucho al Señor que me guardara de que yo reposara o descansara en las riquezas, porque seguramente me alejaría de Dios, pero sí también ayudaría mucho a las iglesias. ¿Y vos, brother? En el coche, cuando tú hablaste de esa pregunta, la primera cosa que venía en mi mente era como comprar un Play 5. Lo que quiere cada niño. Como todo niño. Pero no. Estaba saliendo la adolescencia. Está pasando esa etapa. Sí.
Pero no, La Play 6. la Play 6, sí, espero un par de años. No, es mal dar a mi iglesia. Otra cosa que venía después del Play 5 era usar ese dinero para comprar un local nuevo para la iglesia. Bien. Porque eso es una gran necesidad. Claro, después de la Play, sí, claro. Sí. Va el Play, la iglesia y el diezmo. No. De verdad. Sí, no, y con 1 millón de euros, Sí, no. ¿qué no se puede hacer con eso? Yo, la verdad, que no sé en realidad qué haría con 1 millón de euros. Sinceramente no puedo ponerme a pensar, pero sí he pensado mucho en qué haría con mucho dinero. De hecho, esto sí es algo en serio, ¿no? Hace ya unos meses atrás, o yo diría que más de un año más o menos, que con mi esposa hemos cambiado nuestra manera de orar, ¿no? Hemos pasado necesidad, hemos pasado por momentos difíciles y siempre la pregunta, ¿no? De por qué tenemos que estar pasando por momentos tan complicados, tan difíciles. ¿Qué hemos hecho, Señor, ¿no? Para pasar por todo esto, ¿no? Y yo le decía a Brenda, a mi esposa, tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Yo entiendo y gracias al Señor y cada día puedo entender más acerca de que el dinero no es lo importante, que estoy totalmente en desacuerdo con el evangelio de la prosperidad y todo eso, pero sí creo de que si nosotros le pedimos a Dios, pero sabiendo qué es lo que le estamos pidiendo, porque el Señor dice, vosotros pedís y no recibís porque pedís conforme a sus deseos, ¿no? Pedís mal. Entonces, le decía a mi esposa, vamos a cambiar nuestra manera de orar. Porque ¿qué pasaría si el Señor nos bendice con 1 millón de euros, por ejemplo? ¿Estamos preparados nosotros para manejar ese dinero? Si el Señor no nos está dando lo que nosotros queremos o deseamos, seguramente es porque sabe que no estamos preparados para hacerlo, para manejar ese dinero. Entonces vamos a orar y no le vamos a pedir al Señor 1 millón de euros, no le vamos a pedir 100.000 euros, vamos a pedirle que cuando nos bendiga, nos dé la capacidad para saber administrar ese dinero. Y que siempre sea pensando más en el hermano que en nosotros mismos, ¿no? Nosotros hemos vivido una experiencia acá con la familia de Juan Garrucho, nuestro hermano Juan Garrucho, que lo amamos, que nos han abierto las puertas de su casa sin conocernos. Y siempre mi lucha interna fue, este tipo está loco, decía yo. Yo sería incapaz de hacer eso con alguien que ni siquiera conozco. Y entonces, pero yo me ponía a pensar y digo, Señor, yo quiero un corazón así, que confíe plenamente en vos, en tu palabra, pero dame la capacidad de tener un corazón así, de que si tengo mucho, que no sea para mí, sino que sea para el otro, para ayudar, para bendecir, ¿no? Ahí es donde el Señor le dice a Abraham, ¿no? Te bendeciré y serás de bendición. Entonces, yo creo que no sé qué haría con mucho dinero, pero quiero estar preparado de parte de Dios para poder bueno, manejar eso. para pensar así. ¿Tú qué harías, pastor? No el Play. Un televisor de 75 pulgadas. Es que mi vida es Dios y familia y los demás. Entonces yo creo que eso es la base de todo cristiano. Primero lo que debo al Señor, porque lo miro así. Doy al Señor su parte, pero aún más. Yo creo que es bueno invertir en las vidas de otras personas. Sí. Dice la palabra que el que le presta al pobre le presta a Dios. Eso es, Entonces, ¿qué haría yo? Que hace mucho tiempo que no he pensado. Yo creo que todo el mundo ha pensado así algunas veces. ¿Qué haría yo? Sí. Porque siempre necesita vehículo, vivienda. Yo creo que todos haríamos lo mismo. Sí. Una casa para estar con la familia más cómodo. Estabilizarse, ¿no? Un Sería coche. como Primero estabilizarse uno y ya luego... y luego intentar bendecir a los que necesitan, ¿no? Yo creo que eso sería lo principal, ¿no? Que cada uno haríamos. También multiplicar ese dinero, ¿no? Poniendo negocios, o sea, produciendo como la parábola, hacer inversión. Sí, como la parábola de los talentos. Sí, claro. O sea, igual. tratar de multiplicar ese dinero, claro, o sea, claro. eso también. Y no esconderlo. Exacto, sí. Por lo menos
meterlo en el banco para que pueda generar interés. Sí. 1 millón de euros es mucho, ¿eh? Sí, sí. Y tiene que ser prudente con eso. Yo tengo un primo. Jugaría al bingo. Para 200 ganar más. 200 al negro, al rojo. Yo tengo un primo que estaba en un accidente de coche. Fue a juicio y ganó él 200, y eso fue hace los años 80, tendría más valor. Le dio $250,000 en ese entonces. Le dieron a él. Le dieron. En 10 meses gastó todo. No me digas Todo. eso. Compró un gran coche para él, para su esposa, un coche nuevo para su suegro, para su padre. Empezaron a construir una casa grande. Comieron en un restaurante todos los días. Sí. No, compró a mi padre y a nosotros unas botas tejanas. Pero De caimán. 10 meses gastó todo. No. Muy rápido. No. Bueno, estadísticamente los que ganan dinero así, por azar, por lotería, por lo que sea, en menos de 5 años pierden todo lo que han ganado. Sí. Ya sean miñones. Ya sean millones o miles en poco tiempo, porque no tienen la capacidad de saber administrar y de invertir. No tienen esa mentalidad de ver más allá, ¿no? En los negocios y cosas así. Porque eso es lo que yo pienso, como si yo tenía 1 millón de euros, yo sé cómo gastarlo. En un día yo sé cómo gastar todo. Pero Tan caro cuesta la Play. Un yate. Pero si el Señor me diera 1 millón de euros, ahora mismo yo no sé cómo mantenerlo, cómo hacer que ese dinero Genere más. sobraba para toda mi vida. Claro. Y puede ser la vida de algunos más, pero yo no sé cómo mantener Cómo administrarlo. bastante dinero, sí. Administrarlo, ponerlo en el banco, ganar interés, como dijiste. Es como, yo no sé cómo hacer eso. Gastarlo, eso es lo fácil. ¿sí? Eso. Play 5 para todos, pero... Dicen que el dinero no da la felicidad, pero Sí. quiero llorar dentro de un Ferrari. Claro. En un yate, sí. Ya te- ¿Cuánto cuesta esa chaqueta Louis Vuitton? 200,000 euros. Sí, me la llevo. Sí. Pero es una herramienta, son necesidades. Claro. Yo soy misionero y yo sé que cada cristiano debe pensar, debe verse así, y el mundo es nuestro campo de trabajo para ganar almas para Cristo. Pero yo estaba yendo a una iglesia una vez, estaban en Tennessee, pero en la parte del oeste. Tenía campos enormes, granjas enormes, y yo estaba detrás de un tractor enorme que costaba arriba de $1 millón. Solamente para ese equipo, ese tractor. ¿De segunda o nuevo? No, era nuevo. Ah. Pero yo digo, ¿qué cantidad de dinero ha gastado ese hombre, esa inversión? Entonces, miré a la derecha y vi su terreno. Era enorme, enorme. Y digo, bueno, para cultivar ese terreno tan grande, requiere esa pieza, esa máquina. Claro. Entonces, y lo pensé, si nosotros como cristianos vamos a evangelizar, una finca pequeña requiere poco. Pero si queremos evangelizar al mundo entero, Quiero mucho. Sí. requiere mucho recurso. Entonces, ese día me tocó el corazón. Y digo, porque yo pensando, ¿quién tiene $1 millón para comprar esa máquina? Hasta que miré su terreno, digo, que ese hombre tiene mucha responsabilidad. Sí. Ya está haciendo una obra muy grande, muy grande. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo me hizo hacer esa aplicación. Entonces, pero hay que saber cómo manejarlo. Sí. Bueno, Por cierto. me gustó mucho este tema, porque yo creo que todo el mundo ha pensado, ¿qué haría yo? Sí. Todo el mundo Sí, alguna vez sí. quiso encontrar un bolso con Patear un bolso, una caja. Yo una vez nunca en mi vida encontré dinero. Eso es algo muy raro, porque Ajá. yo a cualquier persona, ¿encontraste dinero? Bueno, encontré moneditas, ¿no? Ah, sí, Pero sí. decir, no sé, acá jamás encontré 5 euros, por ejemplo. En Argentina tampoco encontré ni 5 pesos.
Una vez encontré una cartera de mujer que así se veía muy fina, muy, muy genial, ¿no? Así muy... Y digo, acá debe tener... Y empiezo a tocar así, lo abro y tenía monedas nada más. Y tenía tarjetas y cosas así, ¿no? Pero nunca encontré dinero. Y tenía en ese tiempo tenía el corazón para sacar todo lo que había y de tirarlo por ahí otra vez, ¿no? Pero... no, ni eso. Voy a terminar con una historia que hicimos yo y mi hermano. Viviendo en Chipiona, un pueblo aquí de España, nosotros vivimos justo al lado de la carretera de Rota, que es una carretera que lleva Rota al próximo pueblo. Entonces, en nuestra casa tenía un pequeño muro así, y luego una reja encima, tenía una doble puerta de hierro como tiene aquí. Pero ahí pasaba, saliendo de la puerta, eran como 2 pasos y estás en la carretera. Nosotros un día comemos una cartera y coge la caña de pescar que tenía, que tiene el hilo transparente. Entonces lo amarré al cartero y lo pusimos pleno en mitad de la carretera. Oh, Dios mío, casi causamos choques. Pero para uno, viene un señor, fue la primera víctima. Porque nosotros lo metemos allí y con la caña de pescar, con el hilo, nos escondimos allí mirando, esperando a las víctimas. Y va uno con una moto, y va, y ve, hace, se baja, quita el casco, quita la chaqueta, le pone el soporte de la moto, y va, y baja, y cuando él lo va a agarrar, yo lo tiro. Y él va así, detrás. No. Y se puso de pie y soltó unos tacos. ¿Quién ha hecho eso? Y nosotros. Estaba la broma esa de pegar las monedas también al suelo. Oh, sí. Eso sería. Quitan ahí la gente ahí. Esa una vez yo casi caigo, literalmente, porque yo ya había visto esa broma y yo iba pasando pero en Colombia hay unas monedas, antes eran billetes de 1000, ahora son unas monedas de 1000, ¿sí? Entonces yo iba pasando y yo la vi, pero yo ya había visto este video. Y yo llego y la veo y lo que hago, en vez de agacharme, yo la pateé. Y como la vi yo, sigo derecho, porque de pronto me daba vergüenza que por ahí me estuvieran viendo. Pero sí. Y antes de terminar, Pastor, ¿tú en tu vida te has encontrado dinero? Que vayas pasando por ahí, no sé. Unos billetes alguna vez. Yo recuerdo, no fui yo, fue Denise, mi esposa. Hace unos 6-7 años atrás. Llega el diciembre. Tú sabes, tienen niños, regalo. Nosotros estamos, el banco estaba roto. Yeah. Y ella estaba pidiendo al Señor, mira, aparcamos afuera de Miramar. Y fuimos a comprar algo pequeño. Y al volver, estaba un billete de 50 euros allí detrás del coche. Y Denise lo agarró y dio gracias al Señor. Dice, yo pedí al Señor que me diera algo. Encontró un billete de 50 euros. Wow. ¿Tú te has encontrado, Aaron, dinero en el transcurso de tu vida? No un billete de 50 euros, pero monedas sí. Siempre pasa si encuentras un céntimo, pero nada bastante largo. Yo una vez, cuando vivía en Barcelona, creo que me encontré 3 veces en un mismo día 10 euros. No. Se lo juro, pastor. Iba saliendo de la casa y me encontré 10 euros. Uy, 10 euros. Entonces, siempre que, yo me encontraba plata, no sé, cambiaba mi perspectiva del día. Yo iba a ser un buen día, me encontré dinero y tal, no sé qué. Debemos ir a Barcelona. Luego, estaba con un amigo y él, terminamos de trabajar, entonces me dijo, Dani, vamos a caminar, no nos vayamos, vámonos caminando. Entonces nos fuimos caminando y me encuentro otros 10 euros. Y entonces mejor dicho, yo literalmente me sentía que la suerte me perseguía, así, Dani, venga, tóqueme. Sí, ya iban 20 euros. Y un poquito antes de llegar a la casa, en un negocio de esos que venden kebabs y todo eso, me encontré otros 10 euros. Yo estaba literalmente flotando. Entonces yo ya siempre me la pasaba mirando al piso, sí. Todo el tiempo así, Dani, ¿qué sé? Dani. Sí. Muy bien. Experiencias. Vamos a hacer algo diferente para terminar. Vamos a terminar con una palabra de oración.
Quique, ¿tú puedes orar Sí, claro. con nosotros y terminar? Sí. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque podemos conversar, Señor, y hablar de temas interesantes en este podcast, Señor. Esperamos que sea de bendición, Señor, para los oyentes, Señor, los que nos están escuchando. Que de todo lo que hablamos, decimos, Señor, algo se pueda aprender, algo se pueda tomar, Señor, y algo pueda ser de gran bendición para algunos, Señor. Ayúdanos, Señor. Estuvimos hablando de las riquezas, Señor, del dinero, que sabemos que es raíz de todo mal, dice tu palabra, Señor. Pero también es necesario, Señor, para nuestras vidas. También es un recurso, como lo decía nuestro pastor, Señor, para hacer tu obra, para hacer muchas cosas, para bendecir a otros, Señor. Y simplemente pedirte, Señor, que nos des la capacidad, Señor, para saber administrar, Señor, lo poco que tenemos ahora, Señor, y para cuando tú, Señor, decidas bendecirnos, Señor, tal vez si es tu voluntad, puedes tener la capacidad para saber administrarlo, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.